Bueno, ahora sí, arrancamos, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Espero que tengan algo calientito ahí al lado, un tinto, cualquier cosa. La verdad es que está haciendo mucho, mucho frío. Eh, si Se vale. no me diga eso, que eso iba, está cayendo un aguacero donde yo vivo y el internet está fallando. Y ahora, ¿me escuchan bien? A ver, yo me pego acá. Hola, hola, hola. Sí, ingeniera, sí, Sí, señora. profe, ahí se lo escucha bien. Bueno, si de pronto empieza a fallar, ustedes me avisan. ¿Listo? Bueno, hoy vamos a hablar de dos temas dentro de esos conceptos básicos que estaban al inicio en la programación y vamos a hablar de lo de la bitácora. Vamos a tener ciertas consideraciones o vamos a hablar de las consideraciones que debemos tener en cuenta a la hora de empezar a hacer una bitácora. No solamente esto que les voy a decir sirve para obras de urbanismo, para construcción no, sino que también aplica para obras de edificación. Es decir, toda obra que nosotros emprendamos o vayamos a empezar a hacer debe tener un libro de bitácora, ¿vale? Y cuando terminemos de esto, vamos a hablar un poco del sector de la construcción, que conozcamos algunas de sus ventajas y desventajas, y ya hasta ahí serían esos dos temas que vamos a abarcar el día de hoy. Bueno, eh, ¿qué saben de la bitácora? Ayer me estaban diciendo que era el salvavidas del residente. ¿Qué más podemos decir de la bitácora? Es como el Es el diario documento, de la obra, básicamente. Allí se encuentra como todo lo que se hace día a día, actividades. ¿Sí? ¿Qué más podemos registrar en una bitácora? entrada y salida de material. Entrada y salida de material. ¿Qué más? Estado del clima. El estado del tiempo. Sí, muy bien. ¿Qué Los más? inconvenientes que se presenten. Los inconvenientes que afecten el proceso productivo en la obra. Bueno, entonces vamos a hablar del libro como una herramienta para el control de los procesos constructivos y para el registro diario de las actividades que se realizan en la obra. Bueno, un poco de historia. Bueno, esto es una bitácora. Esta bitácora es de la obra Plantas Piloto, fase uno del proyecto. Lo que se sugiere es que este libro o este cuaderno tenga una pasta dura, que no sea argollado ni nada por el estilo, sino que sea cosido con el fin de que no se pueda alterar los consecutivos de las hojas, que estén foliados, ¿vale? Y este sería, pues lo ideal es que si tenemos una obra grande, lo ideal es que tengamos pues un cuaderno oficio grande para no tener que abrir tantos libros después. No quiere decir que no se pueda y que no podamos llevar una bitácora en un libro normal, mediano. Pero pues la idea es que tengamos pues menos bitácoras por el tema del almacenamiento. No es más que otra cosa, sino eso. Cuando a uno se le termina un libro o un cuaderno, uno simplemente hace la anotación de que este es el último folio que se va a desarrollar o que se va a diligenciar en este cuaderno y le damos apertura al tomo número 2. ¿Vale? No tiene nada que ver, es solo como por temas de almacenamiento. Entonces, ese es como el registro diario. Si ustedes ven, hay varias formas. Esta ingeniera hace como las anotaciones día a día, número 192, 193, 194, 195. Es como para llevarle como mejor el seguimiento y la continuidad para evitar que hayan anotaciones entre nota y nota. Bueno, si ustedes me preguntan, a mí personalmente, pues cuando uno tiene que pegar eh, estos hojitas o estos detalles en la obra, perdón, en la bitácora, a veces pasa que esto se puede alterar si no queda bien pegado. Entonces la idea es que ustedes con su firmita atraviesen, yo no sé si están viendo el mouse, espere que esto tiene un puntero. No, pues, sí, sí. Acá. La idea es que con su firma atraviese el cuaderno, el papel y el cuaderno. Bueno, esa sería como una forma para garantizar y estar seguros de que eso no nos va a alterar ningún tipo de, o alguien no va a venir a alterarnos esta información. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de historia.
Ahí les estoy soplando de dónde viene la parte de bitácora, por qué se llama bitácora, por qué creen, o si lo saben, me lo cuentan. Chicos, No, pero la verdad, ni idea. bueno, resulta que cuando estábamos hablando de navegación, ay no, está haciendo mucho frío. Los marineros, cuando estaban en sus barcos, al lado del timón hay un armario que se llama bitaqui o bitácora, ¿sí? En ese armario ellos guardaban un cuaderno en donde ellos escribían absolutamente todo lo que les pasaba en el día a día. Si había tormenta, si no había tormenta, qué tal estaba la marea, bueno, toda la información de sus viajes lo registraban en ese cuaderno. Y cada vez que querían o lo necesitaban o lo pedían, hablaban en referencia al cuaderno de la bitácora, del armario donde guardaban ese cuaderno. Y de allí, pues esa palabra fue trascendiendo y mutó a la construcción, que es obviamente lo que nosotros hacemos, no en la parte marítima ni en la navegación, pero sí en nuestras obras. Allí estamos registrando absolutamente todo lo que pasa en el día a día de nuestro proyecto de construcción. Vamos a revisar esta imagen, ustedes me van a contar cómo la ven. ¿Ustedes creen que esa imagen es digna de una bitácora? Sí, Pues sí, profe. sí, en las bitácoras nosotros lo que hacemos es escribir y hacer todo tipo de detalles constructivos que a veces no quedan muy claros en los planos o no están muy especificados en los documentos del contrato y necesitamos que quede muy claro al momento de construir. Entonces podemos recurrir a estos detalles y plasmarlos en la bitácora para que el interventor le explique o le diga cuál es la mejor forma de hacer ciertos procesos. Entonces, por ejemplo, ahí le están hablando de una forma, aquí estamos hablando de un entramado para colocar después los puntales que van a servir para la formaleta de esos elementos de construcción. Entonces, la idea es esa, que nosotros utilicemos ese libro, esa bitácora para escribir detalles, puede ser que necesitemos como para dar claridad a los diferentes procesos. Obviamente nos piden que no sea en lápiz, porque ustedes saben que el lápiz obviamente se puede borrar y puede sufrir alteraciones el detalle y lo que queremos es que sea un documento que no vaya a tener ninguna alteración posterior a la pues, que cuando se firmó y se hizo. Es una parte integrante del contrato porque cuando nosotros finalizamos y liquidamos los proyectos, este libro, este cuaderno se le entrega al contratante, al dueño del proyecto, y él es el custodio desde ese momento. ¿Sí? Si hay algún tipo de problemas, de inconvenientes, de reclamaciones, pues esta bitácora va a servir como un soporte, me está dando angustia que se vaya la luz, como un soporte legal para poder decir, mire, es que ese día sí llegó material y estaban aquí por ejemplo, los protocolos de ingreso o estaba el control de calidad. Mire que es que aquí él está mostrando que la resistencia de esa columna es de tanto, puede ser. O estamos mostrando aquí la ineficiencia del constructor porque por más que se le decía que no había material, no ha llegado material a la obra. Bueno, entonces todas esas partecitas van siendo como justificaciones y nuestras armas de defensa por si se llega a presentar algún tipo de inconveniente. Entonces, es parte integrante del contrato, no puede sufrir ningún tipo de alteración, tiene la capacidad de relacionar los hechos, claro, porque es que estamos hablando del día a día, de lo que pasó hoy, de que si hoy estamos sacándole cilindros a la columna del eje 1-5, después en 28 días voy a decir que ese cilindro, la resistencia dio tanto. Es el medio de comunicación formal, no es el WhatsApp. Si yo le voy a dar una instrucción al constructor o si el constructor quiere recibir alguna instrucción por parte pues, del interventor, lo hace a través de la bitácora, ¿vale?
si hay que arreglar o solucionar cualquier tipo de detalle, si no es claro en los planos, es allí donde nosotros vamos a plasmar la solución. Si bien podemos hacer uso del celular, ojo con los grupos de WhatsApp en las obras, igual que en los colegios, es complicado y en las universidades manejar grupos de WhatsApp. A veces uno quisiera que las obras y los proyectos y las obras de construcción avanzaran armónicamente, pero recuerde que estamos trabajando con personas y cada uno de nosotros tenemos diferentes temperamentos y formas de reaccionar frente a ciertas situaciones. Y en los proyectos de construcción realmente se maneja mucho estrés. ¿Sí? Cuando estábamos de manera presencial, inclusive podemos hacerlo, yo sé que podríamos hacerlo, voy a intentar. Yo les hacía unos talleres para que miráramos como nuestra personalidad y revisáramos con esa personalidad, cómo reaccionábamos frente a cierto estrés. Y allí podíamos ver que había gente que era bastante explosiva, otros más calmados, otros más tranquilos, otros que se guardaban absolutamente todo. Pero la idea es que nosotros aprendamos aquí ya me salí del tema, la idea es que nosotros aprendamos cómo manejar las personas para no caer en problemas de peleas. Entonces, lo que les decía de los grupos de WhatsApp es que uno quisiera que las obras avanzaran armónicamente, pero vamos a encontrar mucho estrés y muchos problemas. Entonces, no queremos que nuestra bitácora se vuelva como una relación de peleas en el día a día. Entonces, si bien el WhatsApp nos sirve para dar soluciones rápidas y casi que instantáneas, esas soluciones que se den en el WhatsApp deben ser plasmadas inmediatamente en la bitácora y deben ser firmadas por los ingenieros que dieron esa observación. ¿A qué me refiero? Si yo estoy de residente en una obra y me llama mi jefe y me dice, Alba, esa columna del eje E1, que es de 50 por 50, vamos a bajarla, las dimensiones, a 40 por 40. Eso me lo dijo telefónicamente. Yo le digo, bueno, sí, listo. Pero entonces, antes de yo hacer eso, usted por favor viene y firma la bitácora, porque yo no muevo un dedo y no altero ningún tipo de diseño del proyecto, sin antes que esa firma de esa persona quede registrada en la bitácora. Si me dice, no, hágale que yo después voy, no lo hagan, no lo vayan a hacer, ¿de acuerdo? Todo tiene que estar muy claro y muy firmado. Si ustedes no están de acuerdo con esa modificación y creen que eso puede alterar, pues entonces llamen al especialista estructural, que él se haga responsable y ustedes ya salvan también su responsabilidad en ese caso. Es un documento de validez probatorio. Ayer yo les comentaba, ayer yo les comentaba que a mí me citaron al COMNIA y me mostraron la bitácora, la que nosotros llevábamos en la obra. Y ella leía y leía el día a día, me decía, mire, es que usted aquí escribió tal cosa, yo sí, es totalmente cierto, usted aquí escribió tal cosa, yo sí, totalmente cierto. Entonces, es lo que les digo, sirve después para salvar o deslindar a responsabilidades. Válido en procesos administrativos y judiciales, deslinda las responsabilidades. ¿Qué tal esta? ¿Cómo les parece esta bitácora, esta anotación en esta hojita? Pues muy dura de leer. ¿Por qué regular? Pues, Faltan detalles Faltan detalles. y tiene tachones. Tiene tachones. y tiene mucho espacio como para escribir cosas adicionales. Exacto. Y es argollado. Y no es claro. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, obviamente no vamos a comprar esos cuadernillos. Si los necesitan, pues hay unos para ustedes hacer como para escribir lo que pasa en el día, para no encartarse con ese cuaderno tan grande. Lo que uno acostumbra es tener un cuadernito de bolsillo y en ese cuadernito de bolsillo uno hace su recorrido y escribe ahí lo que está pasando en la obra. Y luego va con ese cuadernito y antesito de que se acabe el día, plasma absolutamente todo en la bitácora. No se puede o no debería ser que ustedes el sábado se desatrasen de la bitácora. La bitácora se lleva el día a día. Eso no permite atrasos, ¿de
acuerdo? Si se atrasaron, llévense el cuadernito para su casa y desatrásense. O quédense otro ratico ahí en la hora y desatrásense. Pero no permitan que le coja el día diciendo, ayer qué fue lo que hicimos, antier qué fue. Entonces, eso es mejor ir haciéndolo en el momento y en el día que es. Pero cuando uno está haciendo el recorrido, pues lleven su cuadernito chiquitico y hacen las anotaciones. Ese sí puede ser argollado como ustedes quieran. La idea es que nosotros siempre fechamos miércoles 30 de julio, pero ¿de qué año? Del 2021, ¿sí? No ponemos muñequitos de sol. Como es un documento serio, pues obviamente no vamos a ponerles caritas felices ni nada de esas cosas, ¿vale? Vamos a colocar el clima. Entonces ahora yo pondría tiempo, lluvia fuerte, que hace que se paralicen las actividades 2 horas, ¿vale? También tendría que relacionar el número de personas totales que hay en la obra. ¿Cuántos trabajadores hay? ¿Por qué necesito relacionar el número de trabajadores? Para saber si de pronto hay trabajadores que no están yendo a trabajar o si Bueno, el constructor está siendo muy permisivo. ¿qué más? También saber Por cómo si con qué a la agilidad salida se falta están uno y no llevando a sabe cabo dónde los está. procesos. ¿Por qué qué? Perdón, es que hablaron dos. Yo dije que para saber más o menos cómo con qué agilidad se estaban llevando a cabo los procesos. Vale. Cuando uno hace las actividades, uno dice, hoy estamos fundiendo columnas en el eje tal, uno dice ahí con qué cuadrilla se está trabajando. Pero lo que yo me refiero es al inicio, en el encabezadito del día, colocar el clima y colocar el número de trabajadores. Un ejemplo del por qué se necesita el número de trabajadores es porque a nosotros como ingenieros nos piden muchísimos informes. Entonces, capturar la información de una es vital para optimizar el tiempo. Entonces, eso es una. Y la otra es, por ejemplo, imagínense en el puente Chirajara, ese día que colapsó, si yo sé el número de personas que tengo en la obra en ese proyecto, yo sé cuántas personas debo rescatar, ¿vale? Entonces también sirve para eso, para yo tener ese control de cuántas personas hay, cuántas personas debo evacuar. Es un instrumento técnico de control, allí se registra toda la parte de control de calidad y lo que les había comentado ahora, que si llega un camión de concreto, eso no se los había comentado, si llega un camión de concreto, ¿será que necesito hacerles ensayos al concreto? Si llega un mixer. Sí, para poder recibir el material. Claro. Necesito recibir ese concreto. Yo sé que Argos y las empresas que manejan premezclados son muy rigurosos en sus controles, pero los controles que ustedes saben que ellos hacen es por volumen de fabricación de concreto en planta. No necesariamente ellos le hicieron el ensayo de concreto de los cilindros al mixer que se va para mi obra. Puede ser que sí, puede ser que no. Y ellos lo que hacen es hacer ese control a todo el concreto que hicieron al día. Entonces, cuando llega la mixer a mi obra, inmediatamente debo hacerle el slump, pero también voy a sacar cilindros. ¿Listo? Entonces, cuando yo relaciono las actividades que estoy haciendo el día, voy a hablar no solamente por actividad, sino que voy a ubicarme en el espacio del proyecto. ¿A qué me refiero? A que si llega un concreto y yo estoy vaciando placa, por ejemplo, voy a decir, vaciado de placa, en el día de hoy se está vaciando la placa del nivel 2, del eje 1 al 2, entre los ejes C y D. ¿Vale? Me estoy ubicando espacialmente en el proyecto. Y ahí voy a relacionar de que el asentamiento de ese concreto es de tanto y que para ese concreto se sacaron cilindros el número tal y el número tal. Bueno, ahí ya estoy relacionando concretos y si después en 7 días yo puedo empezar a percibir que hay alguna alteración o algún problema con ese concreto, sé cuál es el elemento que debo analizar y no voy a empezar a hacerle a piques a todos los concretos, sino específicamente a ese sector de la placa, ese pedazo de placa es el que puede estar como vulnerable en términos de referencia, de resistencia. Se registran asuntos relevantes, claro, se registran los procesos constructivos, se registran
si estamos fundiendo concreto y se dañó el vibrador, se escribe eso, se daña el vibrador. ¿Por qué? Pues porque el vibrador es un elemento que nosotros necesitamos sí o sí en los procesos de vaciado de concreto. Yo no puedo autorizar una vaciada de concreto en algún elemento si no tengo el vibrador. Se consideran acontecimientos que resulten, perdón, da fe de cumplimiento de eventos significativos. Entonces, como definición, es en la actualidad un cuaderno que permite llevar un registro escrito de todos los sucesos que pasan en la obra. La organización es cronológica y facilita, obviamente, la revisión de los contenidos. Uno entiende que cuando revisa una bitácora, si vamos del final al inicio, vamos de más a menos, es decir, estamos vaciando concretos, placas, luego antes de eso pues estamos vaciando columnas y así sucesivamente. Entonces podemos revisar fácilmente los sucesos que están pasando allí. Es el medio de comunicación formal entre las partes, aunque pueden haber obviamente llamadas y todo lo que ustedes quieran, pero las palabras se las lleva el viento, entonces la idea es que todo quede por bitácoras, los aspectos pues relevantes relacionados a la obra. Obviamente también hay comunicaciones escritas, que también hacen parte del proyecto, pero todo lo que ustedes puedan colocar y escribir en la bitácora, que sea muy representativo, que ustedes crean que eso va a valer después o va a servir después, deben registrarlo. No es cualquier libreta, ya les había dicho, debe ser en material resistente, buena calidad, permitir algo claro e importante es, y se me pasó decirles ayer, pilas con la ortografía, ¿sí? Yo sé que nosotros no somos los más y podemos cometer ciertos errores ortográficos, eso pues no nos hace menos personas que nadie, ni más ignorantes ni nada, pero la idea es que leamos, releamos y corrijamos, ¿vale? Eso pues en las presentaciones, pero también en las bitácoras. Recuerden que la bitácora va a ser leída por muchísimas personas, no solamente por sus compañeros de obra, sino que después pueden ser leídas por jueces, por, no sé, por cualquier tipo de persona. Entonces la idea es que escribamos bien, escribamos legible, clarito, con buena redacción y buena ortografía. El custodio de la bitácora es el residente de la obra y nunca si yo le digo como interventor, le digo por favor me pasa la bitácora, él no me la puede negar, porque la bitácora es de todos allí y allí estamos escribiendo todo lo que está pasando en la obra, desde el punto de vista del constructor y desde el punto de vista de la interventoría. Entonces, debe permanecer asequible para todas las personas en la obra. ¿Qué se escribe en la bitácora? Entonces, siempre va a haber una apertura y un desarrollo y un fin. ¿Listo? Entonces, nosotros lo que hacemos, nosotros lo que hacemos en la apertura es como inaugurar el documento. Entonces, ¿cómo lo inauguramos o cómo lo aperturamos? Escribimos quién es el contratante, quién es el contratista, cuál es el nombre de la obra, cuál es el número del contrato, si hay licencia, las escribimos, si hay licencia ambiental, o sea, todas las licencias deberán estar allí. Los teléfonos del residente o de los directores del proyecto, director de interventoría de construcción. También vamos a colocar las firmas autorizadas, no cualquier persona puede firmar el libro de bitácora, solo las personas autorizadas, es decir, si llega un ingeniero X a opinar de la obra, venga, yo escribo en la bitácora, no señor, usted no está autorizado para firmar la bitácora, pero si llega un especialista que está hablando del pavimento o está viendo alguna parte del pavimento y ve que es válido, ¿qué me escribieron? Perdón, a ver. ¿Quién tiene problemas de conectividad? Nicolás. Yo envío los videos y me los piden. O sea, yo no se los envío por lo general. Yo solamente los envío cuando me dicen necesitamos el video, yo se los envío.
¿Listo? Entonces, si necesitan el video, claro que sí, ustedes me dicen a qué correo se los envío y se los envío. O si quieren siempre tener los videos, me dicen y yo los empiezo a colgar ahí en el foro en Moodle, ¿vale? Como ustedes me digan. Si les parece, los sigo colgando o se los envío a quien lo necesita, como ustedes me digan. Bueno. Sí, profe, súbalos. Vale, listo. Bueno, entonces, mañana que tengo todo el día sin clase, mañana entonces me desatraso y subo los videos. Entonces les voy a pedir un favor. Necesito que me acuerden de, de prender este coso, la grabación desde el principio, ¿listo? Bueno, entonces siguiendo lo que les estaba comentando, ¿en qué íbamos? De las firmas autorizadas, ¿vale? Es importantísimo. Y día a día, o sea, si hoy es 2 de marzo, hoy inicié a las 7 de la mañana, escribo la hora de inicio de actividades 7 a.m. y escribo la hora fin 5 p.m. y firmo. Y firma el interventor. ¿Listo? Nos habla de conservar un consecutivo. Por ejemplo, ustedes vieron ahí el número de anotaciones al inicio de la bitácora, perdón, de la presentación, que estábamos como en el número 195. Entonces, eso es importante llevar como ese consecutivo. Y registro de abreviaturas puede ser si ustedes manejan como unas abreviaturas diferentes a lo que nosotros conocemos, pero si es como el común de lo que nosotros manejamos usualmente en la construcción, pues quedaría como de más. ¿Qué tipo de anotaciones? Se puede escribir anotaciones de prevención y de corrección. Se pueden dar órdenes de inicio, por ejemplo, para el vaciado de ¿qué? De una caja, ¿sí? De alcantarillado. Entonces yo puedo decir, ¿y a qué voy y por qué necesitamos como una orden de inicio de vaciado o una autorización de vaciado? Se da porque cuando yo estoy como interventor, yo necesito certificar que tanto la formaleta como los aceros de ese elemento estructural están acordes al plano. No es que el constructor vaya vaciando concretos como él quiera, sino que yo debo verificar y autorizar o liberar esos elementos. Entonces, va a haber un formato que vamos a ver al final del semestre, en el que vamos a dar como validaciones al elemento, vamos a hablar el elemento que está en el kilómetro tal, que vamos a fundir, cumple con todas las condiciones establecidas en los planos, ¿vale? Entonces autorizan. ¿Autoriza quién? Autoriza el residente de interventoría y firma también el constructor. Se pueden colocar las certificaciones del material que llegó. Si llega, por ejemplo, un lote de aceros, ese camión que llega con el acero llega con un certificado de calidad. Bueno, entonces, esas son las certificaciones que podemos almacenar. Recomendaciones de qué tipo, diciéndole, mire, yo creería que usted puede optimizar esta actividad de esta manera o eh, si de pronto necesitan fundir unos concretos y no tienen la totalidad del material en obra. Ay, chicos, espérense. Qué pena con ustedes. Uno puede pausar, sí. Listo. Entonces yo lo que le puedo decir como interventor es, mire, con el material que usted tiene en la obra no va a alcanzar a fundir ese elemento estructural. Les recomendamos que para que no se generen juntas, usted tenga toda la totalidad del material acá. ¿Listo? Se puede también indicar o se puede dar comunicaciones a través de la bitácora, sí, claro, se puede decir allí que la interventoría le informa que usted presenta tantos días de atraso, ¿vale? Eso se puede también comunicar.
¿Qué se registra? Se registra constancia de acuerdos, entrega de planos. Resulta que en los proyectos, no, los planos iniciales pueden ser los planos con los que se construye y se termine, pero a veces los proyectos sufren modificaciones. Entonces, yo sé que estamos en obras de urbanismo, pero imagínense el centro comercial, el Calima. Cuando estaba construyéndose el centro comercial, Home Center dijo que quería participar allí y ser esa gran superficie que iba a ser como el enganche del centro comercial. Hubo que hacer modificaciones arquitectónicas y obviamente estructurales a ese centro comercial para que Home Center cupiera en ese espacio. ¿Listo? Entonces, hubo una modificación a los planos y obviamente hay que registrarlo. Hay que decirle, mire, se le hace entrega del plano número tal, que reemplaza los planos tales y tales y tales. Bueno, eso tiene que quedar muy claro para que el constructor no tenga ningún tipo de equivocaciones y construya con los planos definitivos o los planos que están vigentes. ¿Listo? Se registran también las especificaciones de la obra, soluciones que se van generando en el proceso de la obra, por ejemplo, ese detalle constructivo que vimos al inicio, eso es un detalle o una solución que se puede ir generando. Modificaciones de diseño y de programa, si hay algún tipo de atraso, entonces yo lo que le voy a decir a mi constructor es, vea, usted tiene tantos días de atraso, dígame qué va a hacer para ponerse al día, bueno, cuál es el plan de contingencia que usted va a elaborar para nosotros poderlo revisar y garantizar de que la obra se va a ejecutar en el tiempo que fue establecido. El estado del tiempo. Si bien el tiempo no es un factor para que después el constructor o el contratista nos diga y nos pida más tiempo, sí hay que hacerle como un control de afectaciones a la obra por el clima. ¿Listo? Se hace también alusión a los avances de los trabajos. ¿Sí? El día de hoy se hicieron tantos cubos o tantos metros lineales se instalaron tantos metros lineales de bordillo o se hicieron tantos metros cuadrados no sé, de adoquines. Entonces todo eso se tiene que ir como registrando. Puede también escribirse que hay tiempos perdidos porque el constructor no le ha pagado a los trabajadores o porque no hay material o porque no están los equipos y si los están, de pronto están defectuosos. Todo eso se tiene que escribir. Igual si hay disponibilidad o no de trabajo, de recursos y si hay disponibilidad también de espacios de trabajo, eso también lo podemos registrar. Si de pronto hay algún atraso en alguna aclaración, de pronto el constructor no entiende o no está especificado en el plan o en los documentos contractuales, no es claro algún tipo de actividad y no se le da no se le da respuesta rápida y oportuna a esa inquietud que tiene el constructor, pues eso también debe quedar registrado. ¿Sí? El constructor dice, mire, yo llevo tantos días o desde el día tal, le estoy solicitando al interventor me aclare o me indique tal cuestión. ¿Vale? Y eso queda registrado porque después, si hay algún tipo de atraso, él puede evidenciar que él sí que pidió la aclaración, pero fue la interventoría la que se retrasó. Y esto del personal en obra. Entonces, si bien yo totalizo al inicio, en el encabezadito del día, yo totalizo qué personas hay en la obra, yo también, en el momento en que yo voy describiendo el día, yo voy diciendo, estamos, en el momento se encuentra una cuadrilla de 2 oficiales y 4 ayudantes haciendo una excavación de tantos metros en tal parte, en el kilómetro tal. ¿Vale? Siempre, 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 todas las actividades que nosotros estamos haciendo o estemos haciendo en las obras tienen que ir ubicadas espacialmente y por ejes, ¿vale? O por kilómetros, pero tenemos que siempre precisar dónde se están haciendo las actividades para que después, recuerden que esto no solamente lo leen ustedes y no es una lectura inmediata, sino que puede ser una lectura a 3 años después, cualquiera que lo lee se vaya imaginando y vaya recreando la historia tal cual como pasó hace 3 años. Se registra también el inicio de cada una de las fases de la obra, es decir, hoy arrancamos cimentación, hoy arrancamos subbase, hoy arrancamos instalaciones de gas, ¿vale? Todos esos inicios de fase hay que escribirlos. Órdenes de corrección de defectos de obra.
A veces pasa que algunas actividades, chicos, yo estoy hablando muy rápido, ustedes me dicen si tienen alguna inquietud o quieren hacer algún comentario, bienvenido sea. Bueno, me dicen, o si estoy hablando muy rápido, me dicen que le baje la revolución. Eh, órdenes de corrección, a veces tenemos actividades de dudosa reputación en términos de calidad que necesitan ser corregidas. Entonces, nosotros creamos desde la interventoría unos formatos, bueno, que hace parte pues algo de sistema de gestión de calidad, unos formatos de no conformidades. Esas no conformidades son unos registros que nosotros llevamos también enumerados, donde estamos mostrándole al constructor que ciertas actividades no quedaron bien hechas y que para recibirlas y poderlas pagar, él debe corregirlas. Entonces, en ese formatico de no conformidades, él nos va a decir qué va a hacer para corregir esa actividad. Y ese numerito de esa no conformidad nosotros la relacionamos en esa bitácora. Bueno, si no quieren hacer el no conformidad, pues el formatico pues no lo hacen, simplemente lo escriben en la bitácora. Lo que pasa es que para nosotros es mucho más fácil cuando vamos a pagar o hacer las actas de pago, poder validar qué vamos a pagar y qué no vamos a pagar, porque una obra que no esté bien desde el punto de vista de calidad, pues no debería ser pagada, ¿no? Hasta tanto no esté pues obviamente corregida. Se registra también el equipo descompuesto o inapropiado, incidentes que afecten el desarrollo de la obra, pero no pues tampoco las peleas del residente de interventoría y del constructor, no, eso no, pero sí cualquier incidente que pueda suceder. ¿Ustedes saben qué diferencia hay entre la palabra incidente y accidente? No, profe. Bueno, entonces vamos a imaginarnos un edificio de 10 pisos. ¿Listo? Imagínense el edificio en construcción de 10 pisos. Un incidente, cuando nosotros estamos construyendo, obviamente, un edificio de 10 pisos necesita un ascensor. Pero el ascensor es de los últimos que se coloca en la obra, ¿cierto? Entonces, ese vacío o ese foso que se va generando mientras que vamos avanzando en la construcción vertical, ese vacío genera, pues es un gran riesgo, ¿sí? Entonces, imagínense que hay un acopio de materiales de ladrillos cerquita ahí a ese vacío, a la puertica del ascensor, que no está obviamente, está el hueco. Entonces, imagínense que ahí tenemos unos ladrillos. Un incidente sería que alguien pasa y tumba los ladrillos al primer piso, pero en el primer piso no hay nadie, ¿sí? Entonces no generamos como un daño o una afectación en alguna persona, simplemente se nos dañó material, ¿vale? Eso sería un incidente. Ahora, el accidente sería que imagínense que la persona en el piso 1, hay una persona, un trabajador en el piso 1, y cuando la persona en el piso 10 pasa y tumba todos los ladrillos, esos ladrillos afectan la salud física de ese trabajador, ¿cierto? Entonces, ahí sí que hay un accidente. Entonces, esa es como la diferencia. El incidente es un casi accidente que no da lugar a pérdidas, pues, o afectaciones en la persona, pero sí a pérdidas en materiales. Mientras que un accidente sí que afecta a la persona. Entonces, esos incidentes se deben escribir también en la obra. Se debe hablar de condiciones de señalización, de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte activa de los sistemas de gestión. Hay un micrófono encendido, chicos. Venga, yo los silencio a todos. ¿Cómo es que se silencia? Bueno, ya lo silenciaron más rápido. Ya lo silencié a todos. Listo. Nosotros, todas las personas que estamos en una obra, trabajadores, ingenieros, directores, somos parte activa de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
no debemos ser como la piedrita en el zapato de estas personas que salvaguardan la seguridad y la salud en las obras, sino que debemos ser aliados estratégicos de ellos para que entre todas las partes interesadas podamos sacar proyectos y obras que no pongan en riesgo la seguridad y la salud de los trabajadores. Bueno, entonces todas las condiciones de señalización se deben colocar. Si uno ve que de pronto hay algo que no está bien señalizado, que si vamos a trabajar en frente 724 y no hay iluminación en ese tramo de vía, pues eso hay que escribirlo, ¿vale? Todas las cosas relacionadas con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo deben ser escritas en la bitácora. Que ya las personas que los hizo, como se les dice, eh, tengan su bitácora aparte, sí, pero nuestra bitácora también debe relacionar esos hechos. Accidentes si ocurren, también hay que colocarlos. Observaciones de los procedimientos de construcción, personal, equipos y materiales también se deben registrar. Esto es algo que no debería hacerse, ya les he dicho que no tenemos que utilizar cuadernos argollados en la obra. La idea es que respetemos muy bien las... se me desactivó el puntero. Los márgenes, porque cuando escribimos por aquí y luego no y luego sí, damos a entender que estamos como alterando la información, ¿vale? Entonces la idea es que no lo hagamos, siempre sigamos como las márgenes que están en el cuaderno y ser lo más claro que podamos. Esto también ya lo sabía, ya lo había dicho. Si hay, por ejemplo, documentos que faltan y se deben requerir y se deben solicitar, pues también lo vamos a utilizar. Dentro del proceso que estamos haciendo, recuerden entonces, perdón, dentro del registro que se hace, recuerden que cuando vamos a escribir una actividad que se realice, vamos a relacionar las personas que están trabajando en ella, vamos a relacionar los materiales que estamos utilizando, la maquinaria y herramientas, y también vamos a escribir si hay algún tipo de problemas en esto. Bueno, al cierre de la bitácora, cuando ya terminamos la obra, hay que, pues obviamente, hacerle el final a ese libro. Entonces se registra una nota donde diga que ya se acabó la relación técnica de la obra, del campo. Se anulan todos los folios sobrantes. Ah, bueno, eso no les había comentado. Todo esto, digamos que la bitácora está bien, ¿sí? Todos estos espacios no deben dejarse, siempre deben tacharse para evitar que después se adicione información que no que no es fiel al momento al día pues que se registró esa información. Se anexa al expediente del contrato, se le hace entrega al interventor y el interventor posteriormente le entrega la bitácora al contratante cuando se haga la liquidación del proyecto. Si se requiere lo que les decía ahora, un libro adicional, pues se escribe que va a haber se cierra esta, pero se le da apertura al tomo 2 y sigue el orden de los registros, nota 200, 201. Eso ya lo hemos dicho. Ojo con los tachones, ¿vale? No, si es algo, si ustedes quieren anular una nota, simplemente la encierran en un paréntesis y dicen esta nota se anula y es reemplazada por esta otra. Eso lo pueden hacer, pero no tachemos porque pues no sabemos si lo tacharon ustedes o si fue posterior a cuando se hizo el registro. Obviamente todo va a ser con letra legible y con la tinta indeleble. No vamos a utilizar ni estos lapiceros que después se ponen borrar, ni mucho menos lápiz. Listo. Disculpa, ¿podrías volver un momento a la diapositiva de cierre? Acá, sí. Señora, Donde estaba lo del cierre, profe. esta no es el cierre. Creo que la anterior, por Este favor. es cierre. Esta. Sí, ya, muchas gracias. Bueno. Engancha HL, ando insanísimo con el Desert, loco. Me parezco a un tal Vicente Fernández, Vicenzo, no sé cómo se llama ese hijo de la cien puta youtuber, pero Oigan, hablando de youtuber, vamos a silenciar. Silenciar a todos. Listo.
esto ya lo había hecho. No, yo pues ya estoy terminando la clase. Listo, acá. Bueno, esto ya lo había dicho, que todas las notas deben tener su consecutivo, deben estar fechadas y firmadas. ¿Sí? Llevamos por aquí, ya les había dicho también lo de la ortografía, lo de la redacción. No está permitido sobreponer o añadir entre renglones ni márgenes, entonces pilas con eso. Anulen todos los espacios para que no se genere pues ningún tipo de alteración en ese documento. Todos los días debe ser firmada la bitácora. Si de pronto hay una modificación estructural o llega y hay un especialista que va a hacer una observación, ese especialista debe firmar en bitácora. ¿Sí? No es que todas las observaciones cuando haga el recorrido queden en el aire y queden en el viento, no. Él tiene que aterrizar todo en la bitácora para que sea efectivo y sea pues legal. Esto es importante y es que las instrucciones que se dan por vía telefónica, verbal, deben siempre registrarse en la bitácora. Si ustedes recibieron una llamada y le dijeron, vea, haga tal cosa, listo, usted lo registra, pero inmediatamente debe ir firmado por la persona que les hizo la observación. Siempre debe estar disponible para todas las partes. No es que yo sea celoso y egoísta con mi bitácora, sino que si alguien lo necesita para hacer cualquier tipo de observación, pues la deben entregar. Quien pueden aceptar anotaciones, los responsables de la interventoría de la construcción, directores, residentes, especialistas, también la parte de calidad, la parte de seguridad y salud, los consultores del proyecto, el supervisor también la puede firmar, o sea, la entidad contratante. Y bueno, no sé si tienen alguna inquietud, chicos. ¿No? No, profe. Mira, todo muy claro. Pero con respecto a las diapositivas, las envía. Sí, Hay cositas claro. que le quedan a uno por encima y por eso puede realizar. Todo se los envío. O sea, yo les digo, mañana, denme hasta Y se mañana estaba para como yo. hablando rapidito. Ah, bueno, listo. Pero les digo, párenlo, porque es que yo hablo muy, muy rápido. Entonces, la idea es que ustedes no se pierdan en mi enredo, sino que me paren y yo pueda, pues, explicarles más detenidamente. Las actas de comité de obra, por aquí vi, alcancé a ver algo. A ver, ingeniera, tengo problemas de conectividad. Bueno, no estaba mirando a ver, me dicen, ¿puede hacer por favor una lista de los rangos en la obra, como el residente y auxiliar? Claro, esto lo vamos a ver dentro de 8 días, vamos a ver el papel que juegan las diferentes personas en los proyectos de construcción, eso lo vemos dentro de 8 días. Y a ver, ¿qué más hay por acá? ¿Las actas de comité de obra se transcriben en la bitácora? No. Las actas de obra también son documentos contractuales. Entonces las actas van enumeradas, por lo general nosotros nos reunimos todos los viernes es porque nosotros ya terminamos la semana y podemos como recuperar todo lo que pasó en la semana, ¿sí? Los viernes o los sábados, pero más generalmente se reúnen los viernes, no es que sea pues la regla, pero es como lo más apropiado en el sentido de que ya hubo un avance representativo pues de una semana y lo podemos registrar. En ese comité de obra asisten todas las partes, asiste la interventoría, asiste el constructor, asiste la parte de seguridad, asiste la parte de calidad y asisten los especialistas si se requieren y el supervisor de los proyectos. Entonces, en ese comité de obra se revisa todo lo que pasó, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, cómo está el avance. Igual al final del semestre, antes de que se acabe el semestre, vamos a tener una clase de los diferentes controles que se hacen en la obra, aunque esto es más de control de obra en noveno semestre, pues vamos a ver algo rapidito este semestre, ¿listo? Pero allí se transcribe todo lo que se está, o no se transcribe, se evidencia qué es lo que está pasando en la obra. Se habla de rendimientos, se habla de atrasos, se habla o de avances,
se habla de que vamos a empezar ya actas parciales de pago, se habla de los problemas que se han presentado en el proyecto, o sea, todas esas cositas se van escribiendo en la bitácora, perdón, en el acta de obra, pero no va en la bitácora. Bueno, en la bitácora tampoco colocamos ni recibo ni comprobantes de pago. Nosotros podemos decir que llegó material, sí. De tal empresa, sí. Pero no decimos absolutamente nada más. Eso va a control del almacén o al control administrativo que se tenga en la obra. Pero en la bitácora no se hace relación a esa parte. Ni tampoco, por ejemplo, a las actas de pago. Tampoco hacemos relación a eso. Bueno, entonces, no sé si tengas más preguntitas. Recuerden que yo no tengo a veces me salen como ahí las inquietudes, pero mira que no me salen siempre. Entonces, si de pronto no importa, si quieren intervenir y me paran, no pasa nada. Que así hagan que estamos en presencial. ¿Listo? Entonces vamos a hablar, si ya no hay más inquietudes en relación a la bitácora y al manejo que se le da, yo voy a ir esta semanita a la universidad y les voy a sacar una bitácora que tengo en la oficina para mostrárselas. No sé cómo voy a hacer para mostrárselas, pero sí quiero que no solamente se la imaginen, sino que también la vean en vivo y en directo de cómo es y cómo debe ser ese registro de la bitácora. ¿Vale? Entonces yo creo que iré, si no es el jueves, el viernes, y ya en nuestra próxima clase les mostraría cómo sería la bitácora. ¿Listo? Eso como para que terminemos de aclarar las dudas. Bueno, entonces para continuar con nuestros conceptos que debemos tener claros, vamos a hablar sobre el sector de la construcción. ¿Qué sabemos del sector? ¿Quién me cuenta? Que es uno de los sectores económicos más grandes del país. Sí, es un sector bastante importante que mueve la economía no solamente de Colombia. Bueno, yo sé que tenemos, es que me están escribiendo que tienen problemas de conectividad. Yo sé que todos está cayendo un aguacero horrible. Ustedes yo creo que lo han escuchado. Si tienen problemas, tranquilos, no se preocupen. Si no me están escuchando bien, igual ya saben que voy a empezar a subir las clases a partir de mañana en la plataforma, en el Moodle, para que puedan tener acceso a la clase. ¿Listo? Les decía que es uno de los sectores que mueven o podemos hablar que es como la locomotora económica de un país, no solamente de Colombia, sino es la generalidad, en todo el mundo pasa lo mismo. Cada vez que queremos reactivar la economía de un país, inmediatamente movemos a la construcción. Si ustedes ven aquí, se desprenden tres lineecitas. Vamos a hablar de estas primero, del sector agricultura, del sector industria y del sector servicios. Yo sé que ustedes han escuchado hablar del sector de la construcción, pero también han escuchado hablar de la industria de la construcción. Entonces, por eso yo coloco otra rayita aquí que habla sobre el sector de la construcción, pero también una punteadita que la relaciona con la industria. ¿Por qué lo hago? Porque, como les decía y como su compañero lo dijo, es un sector muy importante que mueve mucho la economía del país. Entonces, por ese peso en el Producto Interno Bruto de los países, podemos decir que se puede comportar como un cuarto sector. Sin embargo, tiene que ver mucho con una industria. Cuando ustedes estaban chiquiticos o en los colegios, ¿alguna vez los llevaron a una planta embotelladora de Coca-Cola, de Postobón o a Colanta? ¿Saben cómo funciona una industria de estas? Pues, profe, nosotros nos llevaron pues a mí, no está en el colegio, una planta de azúcar. Listo. No ¿Y sé si cómo cuenta. funcionaba? No sé si sirva, nunca he ido. No sé si sirva el ejemplo, No, pero pues, ¿cómo era? pues a ver, de lo que me acuerdo es que pues ellos ya tenían los cultivos y todo, eso era de, creo que Ingenio Providencia, no me acuerdo. Y pues ahí tienen hasta un barrio donde están todos los trabajadores, entonces pues llevan el azúcar, pues la caña de azúcar, la metían en un mundo de máquinas. Entonces había una parte que era como automatizada, que la verdad Ajá. no me acuerdo qué hacía, es que se fue mucho tiempo.
pero había como varias partes, como estaba como diseccionada por partes. En esta parte se extrae como el jugo de la caña, en esta parte se cristaliza, en esta parte tal cosa, en esta parte se le agregaba, creo que miel le echaban, no me acuerdo para qué. Bueno, eran cosas así, pero también estaba diseccionada dependiendo del tipo de azúcar. Luego estaba la parte de, de, de cuando los meten en los paquetes, en los distintos tipos de paquetes, entonces pues cada tipo de paquete tenía como su zona y así. Bueno, No sé entonces si básicamente es algo el ejemplo. industrializado. Tenemos unos, a ver si esto pinta. ¿Cómo hago? Acá. Añadir firma. Mira, este no me permite moverme. No. Bueno, dejemos de improvisar acá. Quitemos esto. Imaginemos, de pronto esa sí me sirve en la parte que es automatizada. Entonces imaginémonos de pronto una planta embotelladora donde yo simplemente le doy un start o hundo un botoncito y empieza toda la cadena a funcionar. Y la primera botellita que sale empieza pues a tener un proceso obviamente industrializado en el que sale la botellita, le ingresan el líquido, la sellan, le ponen la etiqueta y luego sale. Y cada botellita es idéntica, o la botellita última que sale es idéntica a la primera botellita que se hizo en el día, ¿vale? Eso es una industria. Nosotros tenemos cosas parecidas a la industria. Tenemos unas entradas, un material que va a hacer o va a sufrir un proceso de transformación y luego vamos a tener unas salidas. Pero nuestros materiales en ese proceso de transformación o esos productos que se generan en ese proceso de transformación no son iguales. Todos los proyectos, aunque yo quiera hacer dos torres iguales, pues van a ser totalmente diferentes. Y van a ser totalmente diferentes, pues porque van a estar implantadas en un sitio diferente. Puede ser que el día en el que un trabajador estaba haciendo el concreto estaba muy, muy, muy feliz, pero cuando estaba haciendo el concreto de la otra edificio estaba súper triste, entonces no estaba muy muy vigoroso o muy fuerte, inyectándole pues la energía que necesitaba para la elaboración del concreto, o bueno, o el material no era el mismo, llovió y se alteró la humedad en el material. Entonces, aunque yo quiera sacar dos productos iguales, siempre va a haber algo que los diferencie. Entonces, por eso de pronto nos sacamos un poquito de ese sector industria y también, pues por lo que les decía ahora, por el peso que tiene en la economía de un país, podemos llamarlo un sector. ¿Listo? Dentro de ese sector de la construcción, nosotros podemos ver dos grandes empresas. Tenemos una empresa constructora que se dedica a la construcción de obras civiles o edificaciones. Y tenemos otra empresa que se dedica a la consultoría. Y esa consultoría puede ser estudios y diseños, elaboración de estudios y diseños para cualquier tipo de estos dos proyectos de obras civiles o edificaciones y o puede dedicarse a la interventoría. ¿Hasta allí alguna inquietud? ¿O quieren compartir algo? Bueno, ¿qué características tiene nuestro sector de construcción? ¿Quién me dice? ¿Qué tipo de o qué personal labora en las obras? Chicos, Tiene mucho rango de aplicación. bueno, sí, tiene Pues muchísimo. casi todas las industrias lo necesitan. Muy bien. Pues es una industria de la que dependen muchas. Sí, por eso decimos que cuando nosotros queremos reactivar la economía de un país, reactivamos la construcción. Porque al reactivar la construcción, o por ejemplo, hace unos años bajaron la tasa de interés de compra de vivienda. Entonces, claro, se impulsó altísimo la construcción. Y a las personas querer vivienda, pues obviamente se hacían más edificaciones, más unidades de vivienda para las personas. Al hacer más unidades de vivienda, pues se requería mayor cantidad de materiales, había obviamente muchísimo más empleo
y eso dinamiza pues obviamente la economía de la región y del país. Estamos absolutamente en todo, ¿sí? Nosotros, oigan, nosotros construimos para dar solución a los problemas sociales. Entonces podemos dedicarnos a la construcción, podemos dedicarnos al diseño, podemos dedicarnos a la consultoría, podemos dedicarnos a enseñar, podemos dedicarnos a construir, podemos dedicarnos a hasta hacer política. Bueno, entonces podemos abrirnos muchos espacios, ¿sí? Y dentro de esa parte de especialización, de consultoría, podemos dedicarnos a todo lo que ustedes conocen, a todas las áreas de conocimiento que tiene la ingeniería, a la geotecnia, a aguas, a la administración, a la estructura, ¿vale? Entonces, además de eso, hay otras características que diferencian al sector. Existen condicionantes físicos del proceso productivo, no simplemente como vamos a trabajar a cielo abierto, en muchos casos, pues estamos condicionados por el clima, ¿sí? No es lo mismo trabajar en julio que pues ahora que estamos en este invierno, pero pues también estamos condicionados a la topografía, estamos condicionados también a que si necesitan una vía en cualquier sector de Colombia que tenga un problema social, pues allí debemos hacerlo. Allí tenemos que desplazarnos hasta allí para hacer la obra, no es donde nosotros queramos muchas veces, sino donde realmente se necesite ese proyecto. Es común utilizar procedimientos de construcción que no son tan idóneos, ¿vale? En muchos países hay un gran avance y pues obviamente ya está muy avanzada la parte de, de la construcción, pues de los procesos que hacemos para la construcción. Sin embargo, acá todavía estamos utilizando, somos muy artesanales para hacer ciertos procesos. Ocupamos un gran número de trabajadores que no tienen una formación específica y eso ayuda a que se generen muchísimos accidentes en la obra. A veces el desconocimiento de ellos hace pues que no dimensionen la gravedad de ciertas actividades y eso hace que se puedan producir más accidentes. Trabajamos entonces con muchísima mano de obra no calificada, más que todo hombres, ¿sí? La contratación del personal femenino pues se está impulsando, pero no está en igualdad que los hombres. La actividad de las obras está limitada en el tiempo, siempre va a haber un inicio y un fin, no hay obras eternas, caso del túnel tuvo un fin, y la subcontratación en muchos casos es muy elevada y es difícil de controlar. La subcontratación en el sector es bienvenida, ¿sí? Pero hay que revisar los niveles de subcontratación. ¿A qué me refiero con los niveles de subcontratación? ¿Quién me dice? Profe, ¿no podría ser que no tenga como tantos intermediarios? Los proyectos se pueden hacer, si yo me gané un proyecto de una vía, yo lo puedo hacer todo, sí, claro. Pero cuando hablo de subcontratación, es que, por ejemplo, imaginémonos un, señor. No, sí, que es que no entendí muy bien la pregunta, pero que, pues según entiendo, pues más o menos el contexto, es que de pronto no, como que estos no subcontraten a estos y esos vuelvan y subcontraten y Exacto, no, entonces exacto. no tengan como Vale. esa certeza de que se va a hacer un trabajo Cuando, más, más directo. Cuando yo me gano un proyecto, ajá, imaginémonos un edificio, ¿listo? O sí, un edificio. Eh, yo voy a hacer una subcontratación del movimiento de tierras o voy a hacer la subcontratación de la estructura en concreto. Eso está bien, yo no estoy diciendo que eso esté mal. Pero cuando yo empiezo a subcontratar esa estructura en concreto y ese subcontratista a su vez sigue subcontratando, la capacidad de mando sobre esos últimos niveles de subcontratación se va perdiendo. Igual el control de calidad. Hace unos años también había una niña que hizo una pasantía y en ese proyecto donde ella estaba, hizo
el estudio que ella presentó era el análisis comparativo entre las dos edificaciones. En una se subcontrató absolutamente todo, con varios niveles de subcontratación a su vez, y en la otra se hizo una contratación directa. Ellos mismos hicieron pues por administración hicieron su obra. Entonces, adivinen en cuál de los dos edificios se presentó más problemas de calidad, más reprocesos. A que adivine le pongo 5. En la subcontratación. Pues la subcontratada, Ahí claro. sí habla, ¿cierto? Sí, en la Pero subcontratación. es que es más duro saber el otro cómo está trabajando la calidad, Entonces, pues más duro tenerle los a veces controles. se nos olvida, sí, Es señor. que entre más se delegue a más personas las actividades, pues obviamente se ralentizan las cosas, creo yo, a mi punto de vista. Más que se ralentizan, es que se pierde como ese control. Se empieza a subcontratar y uno piensa que todo marcha como debería ser y de pronto a veces se confía en ese subcontrato y no se le presta la debida atención y ahí es donde se va perdiendo la calidad del trabajo. Sí, Mariana, así es. Entonces la idea es esa, bienvenida a la subcontratación, pero no olvidando que son procesos constructivos que también merecen y ameritan toda nuestra atención, ¿vale? ¿Esto qué pasó? Listo. Entonces vamos a mirar los agentes del sector y ustedes aquí se van a dar cuenta que el sector abarca la totalidad de la población. Estamos hablando de quienes pertenecen al sector. Pertenecen los clientes, pertenecen diseñadores, los consultores, los contratistas, los mismos subcontratistas, los dueños del suelo, los fabricantes y los suministradores de materiales, equipos y herramientas, las personas que estamos en los trabajos, todos los agentes de servicio, porque obviamente necesitamos brindar, ay, un momentico que aquí, ven, estoy. Necesitamos muchas veces también acudir a organismos representativos y oficiales. Igual también están los clientes finales, los compradores y los usuarios, ¿sí? Si nosotros vamos a hacer una vía, pues el usuario final también pertenece al sector. Entonces, mírense que casi toda la población, por no decir que toda la población, está inmersa dentro de nuestro sector. Espérense que por acá tengo una pregunta en el chat. Reficar podría ser un ejemplo de cómo la construcción, cuando no hay ética, se pueda generar una gran pérdida. Sí, señor, podría ser. Es un ejemplo. Vale. De los temas que me preguntaron ahora, no es que solamente les vaya a decir qué es esto, la estructura organizacional dentro de una obra, no. Nosotros, pues, obviamente vamos a ahondar mucho más en la otra semana, pero pues, como a modo de ejemplo así rápidamente, decirles que en las obras tenemos directores de obra y residente. El director de obra no vive en la obra como tal, vive solo un 50% generalmente, mientras que el residente sí que está al 100%. El director sería como el encargado de ese proyecto. Después de él, al mando estaría el residente, luego paralelo a él estaría el residente sería el maestro, paralelo al residente estaría como el auxiliar, o abajito, el auxiliar, estarían los oficiales y los ayudantes. Digamos que el más bajo rango serían los ayudantes. Y hay ayudantes prácticos, ayudantes y ayudantes, pues, los normalitos. Tenemos estos tipos de empresa, como les decía, la consultora se dedica pues a redactar proyectos, a dirigir obras, a un asesoramiento, a una interventoría, mientras que las constructoras sí que se dedican a la construcción, explotación y mantenimiento de las obras que se vayan a ejecutar. En las consultoras, la característica es que necesitamos una mano de obra muy especializada. Pues claro, si yo voy a hacer una interventoría o voy a hacer unos estudios y diseños de un tema en particular, pues necesito contratar personas que realmente sepan, ¿sí? No voy a contratar a una persona que no sea especializada, sino que necesito a alguien que sí sepa el tema, que lo domine y pueda dar un concepto técnico o el estudio como tal. Puede ser que subcontrate, sí, puedo tener también subcontrataciones, no muchas, pero sí. Y puedo hacer uso de equipos, obviamente necesito equipos informáticos, muchísima bibliografía, muchísimos libros,
necesito también equipos topográficos porque a veces cuando nos contratan a nosotros para hacer alguna consultoría, algún estudio de diseño de una vía, pues necesito irme al campo, o si es una edificación, pues obviamente necesito a nuestros topógrafos para que nos implanten el proyecto y nos digan pues como toda la topografía también del sector. Mientras que en la constructora, la mano de obra que yo necesito, pues la mayoría no es muy especializada porque necesito mucho trabajador en la obra. Yo no necesito pues que él tenga muchos conocimientos para hacer las actividades que ellos van a hacer, pero también necesito mano de obra especializada, necesito unos residentes con muy buena experiencia y especialistas también que me den como una información o me ayuden, ya estoy hablando otra vez rápido, o me ayuden a solucionar o asesorar en algunos puntos específicos de la obra. Se requiere aquí la subcontratación si es muy alta. No solamente se subcontrata mano de obra, se subcontratan empresas para que hagan la parte, por ejemplo, metálica o las excavaciones, de lo que yo como constructor no es que me dedique mucho a hacerlo, eso lo subcontrato, ¿vale? También subcontrato maquinaria si es el caso. Se necesita también como insumos los materiales, los equipos, todo lo que yo necesite para poder materializar la obra. Yo les decía al inicio que el sector de la construcción era el más, que nosotros apalancábamos la economía y aportábamos mucho al Producto Interno Bruto. Sin embargo, si uno ve estas imágenes, se me va a descargar. ¿Cuánto queda? Si uno ve estas imágenes, no es tan cierto lo que les dije. Por ejemplo, acá estamos en negativo y aquí estamos en menos negativo. Bueno, entonces, pero vamos a mirar las fechas, vamos a mirar esta fecha. Y es que esta fecha nos golpeó. Y el 2020 no solamente golpeó al sector de la construcción, sino a todos los sectores, a todas las actividades económicas. Entonces, estamos como a la espera de esa reactivación. Bueno, entonces más adelante, en otros trimestres, podemos empezar a ver cómo se va o vamos a empezar a ver cuál va a ser la estrategia del gobierno para impulsar la economía, y créanme que en una de esas estrategias está el impulso del sector de la construcción. Son cosas muy buenas, trabajar en el sector es demasiado gratificante, además que podemos dar solución a muchos problemas sociales, pues también podemos nosotros mismos darnos una muy buena calidad de vida, nosotros y nuestras familias. Podemos trabajar en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona y nos llena mucho de orgullo. Personalmente me llena muchísimo de orgullo trabajar en la construcción y hacer parte pues del sector. Pero hay cosas que no están tan bien. El sector es uno de los que más aporta emisiones a gases de efecto de invernadero, no solamente cuando está en proceso de construcción, sino cuando ya están funcionando las obras, o los proyectos o los productos que se terminan. Se consume muchísimo la tierra porque obviamente necesitamos espacio donde construir, donde continuar nuestros procesos. También se consume muchísimo en la transformación de la materia, pues se arrojan muchísimos efectos, muchos gases en el proceso de transformación de la materia. En el proceso de fabricación de cemento se consume o se emite entre un 3 y un 5% de efectos de gases de invernadero, y se consume entre el 12 y el 20%, no solamente cuando se está construyendo, sino cuando también se está haciendo uso de la edificación. Eso en cuanto a la parte medioambiental, ¿sí? Porque ustedes, y ya lo hemos hablado, ya lo habíamos visto, sí que estamos avanzando, sí que estamos construyendo, pero hay que hacerlo de una forma más amigable, más consciente con el medio ambiente, con el fin de no agotar todos los recursos y bajarle un poco a esas tasas que se van generando de contaminación. Eso es la parte ambiental, y ahora en la parte de seguridad, pues las noticias tampoco es que sean buenas, si bien nosotros somos de los primeros que damos empleo a la población, estamos entre las 3 actividades económicas que más generan empleo, los estamos accidentando mucho. Si ustedes ven las imágenes, estas imágenes son de Fasecolda, trabajamos en riesgo 5,
Entonces, vamos, riesgo 5, no sé si ustedes han escuchado que lo del ARL riesgo 5, ¿lo saben? Niños. Bueno, resulta que cuando nosotros No, estamos, ingeniero. Profe, no, hablando, exactamente. vale, es que yo asumo que saben ciertas cosas, pero por favor me paran y me dicen, no sabemos de qué está hablando. Cuando nosotros empezamos a trabajar, todas las actividades tienen inherente un riesgo, ¿sí? Y los riesgos varían dependiendo de la actividad. No es lo mismo una secretaria que está todo el tiempo en una oficina sentadita que un trabajador de la construcción que está fundiendo una placa en el piso 10, ¿sí? Los riesgos cambian. La probabilidad de que se accidente el trabajador en la construcción es mucho más alta que la secretaria. Entonces, asimismo, varía la clasificación de los riesgos. Para una secretaria el riesgo es 1, es decir, paga un poquito menos en esa tarifa de la administradora de riesgos laborales, mientras que en el riesgo 5, que es el máximo riesgo por la gravedad de las lesiones que pueda sufrir el accidentado o la persona, pagamos un poco más, la tarifa de nosotros es más. Entonces, cuando ustedes ven riesgo 5, son esas actividades que tienen un gran riesgo de sufrir un daño permanente o un daño severo o muy grave e inclusive la muerte. ¿Listo? Entonces, aquí estamos comparando todas las actividades de riesgo 5, esto es en todos los sectores que tienen riesgo 5 pues, del país, de Colombia, y en azulito oscuro están los accidentes presentados en riesgo 5 del sector de la construcción. Entonces, fíjense que somos un poquito más de la mitad en algunos casos, en algunos años, ¿sí? Y bueno, este es hasta a mediados del año pasado, ¿vale? No estaba actualizada la tabla de fase cuenta. Entonces, estamos accidentando más o estamos teniendo más accidentes que cualquier otro sector productivo de Colombia. Entonces estamos accidentando muchísimo a nuestros trabajadores. Y si los estamos accidentando muchísimo, pues también los estamos matando mucho. ¿Sí? Mire que estamos casi que, bueno, un poquito por debajo de la media de los accidentes presentados. Esto es en el país, todos los sectores, y este es nuestro sector. ¿Sí? Entonces, estas cifras sí que no nos llenan como tanto de orgullo. La verdad, tenemos que empezar a mirar qué estamos haciendo. La normatividad en términos de seguridad en Colombia es bastante robusta. Ha cambiado mucho. Hace unos 10 años no era tan importante, no había tanta legislación al respecto, pero ahora es un tema que está bastante, yo diría que sobrediagnosticado y está muy, muy regulado. Sin embargo, con toda la normatividad que hay, se siguen presentando muchísimos accidentes y muchísimos accidentes mortales. Entonces, es como para que sepamos que sí nos sentimos muy orgullosos de trabajar en este magnífico sector, pero hay que hacer algo para bajarle al tema de la contaminación medioambiental, hacer un uso apropiado de los recursos y también a proteger a nuestros trabajadores. Detrás de la parte de seguridad hay muchísimo, como les decía ayer, que vamos a ahondar obviamente en una clase particular dedicada exclusivamente a esto, pero pues la idea es que como nos estamos contextualizando, entendamos un poco de que tenemos muchísimas cosas por hacer todavía en esta parte específica. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, está bien. Bueno, para terminar la clase de hoy, nosotros voy a contarles que existen muchísimas normas también al respecto en el sector de la construcción. Nosotros no vamos a ahondar ahora en la ley 1796 que ustedes comentaron la semana pasada, que es la ley del anti-space. Esas leyes vamos a meternos en ella el próximo semestre cuando veamos edificaciones. Y tampoco vamos a ahondar en otras que de saneamiento y desarrollo sostenible que también aplica específicamente para edificaciones. Vamos a revisar un poco sobre un apartado que nos habla del
la ley, ay, se me pierde ahora el numerito, pero nos habla de los turnos 724, que lo vamos a considerar cuando vamos a hablar de movimiento de tierras y la construcción de pavimentos. Y vamos a hablar también la próxima semana del tema de licencias, un poco de licencias, el tema de urbanismo. Cuando vayamos al otro semestre hablamos de la parte de licencia de construcción. Sin embargo, hay muchísima legislación que hay en Colombia y no porque yo la desconozca, pues debo hacer caso omiso de ella y si no la conozco, pues entonces no la cumplo y ya está, ¿no? Obviamente, si no la cumplo y tendré mis consecuencias legales. Por eso siempre les digo que tengan a la mano o en el teléfono, en los contactos, un muy buen abogado que siempre los esté informando y alertando de los cambios que hay en la legislación. Muchas veces, por pasar de alto alguna norma, hay varias implicaciones, ¿sí? Podemos, por ejemplo, tener retrasos en la licencia. Si yo no sé muy bien qué es lo que voy a hacer, o no, lo que voy a hacer no, si no sé cuáles son las normas que rigen, por ejemplo, el tema de licencias, pues cuando yo voy a sacar la licencia va a haber un gran reproceso en el sentido de que mientras que en la curaduría o en las alcaldías revisan las licencias, después me van a escribir diciéndome que me falta un documento. Listo. Y para yo realizar ese documento, pues me voy a tardar otro tiempo en hacerlo. Entonces, ahí van a haber demoras porque pues no presenté los documentos completos. De pronto no sabía que aquí, por ejemplo, Armenia tiene un diseño para el diseño estructural de las edificaciones, ustedes lo saben más que yo, tenemos una aceleración diferente, entonces si de pronto no lo conozco, hago un diseño como si estuviéramos en Bogotá, obviamente ese diseño no va a, tendría que volver a hacer un diseño adicional, ¿sí? Y ajustarlo a las condiciones locales, en este caso Armenia. Van a ver, podemos incurrir en sanciones o suspensiones porque se ejecutó mal una obra, pueden haber rediseños de proyecto por no considerar alguna limitante de las normas, en este caso podemos hablar y referirnos al caso de Entre Ríos, lo que pasó, ustedes han visto ese proyecto que está por la, ¿cómo se llama eso? Por el centro de convenciones, que está pues el edificio apenas en construcción, fue suspendido, ¿sí? Por el tema de que tenía que distanciarse 15 o respetar esa franja de 15 metros, ¿vale? Ahí tiene que haber un rediseño de ese proyecto o no sé cómo lo van a abordar el contratista, pues el dueño del proyecto. Pueden haber cambios o demoliciones por aspectos que no se contemplaron y pueden haber muchas demandas futuras, muchas demandas porque no fueron tenidos o no se consideraron muchos aspectos legales o constructivos a nivel de construcción dentro del proyecto. Entonces, esto pues, el que nosotros no conozcamos la reglamentación, la normatividad nacional y local, no nos exime de no cumplirla, tenemos que sí o sí cumplir la parte legal para que nuestros proyectos queden bien ejecutados, bien construidos y podamos dar soluciones confiables, ¿vale? No sé si tengas más inquietudes, si no, pues damos por terminada la clase de hoy y nos vemos el lunes. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, para la próxima hablas más, Muchas participas. gracias, profe. Gracias, profe. Sí, mañana a las 6 de la tarde no les he contado nada, me dicen, me escriben, por favor, al WhatsApp, ¿vale? Que estés muy bien. Vale, Bueno, profe. profe, hasta luego. Gracias. Chao, niños, que descansen. Gracias, profe. Hasta luego.